Hola, buenas tardes. Este es más un Montessori Live de nuestros momentos Montessori. Mi nombre es Alessandra Mosquera, soy autora del blog Nuestros Momentos Montessori y de las redes sociales de Nuestros Momentos Montessori. Y bueno, en este mes de mayo nosotros estamos dedicando al tema de pantallas. Ya hemos entrevistado a Mariana Fraga, de Brasil, sobre el tema de las pantallas por los niños de 6 a 12 años. Y hoy es la vez de hacer una entrevista español con una invitada de Argentina. Su nombre es Ana Fischer, de Criança Cibersegura, y ella va a estar hoy nos explicando pues a respecto del uso de las pantallas por los niños de 6 a 12 años y qué podemos hacer como padres. Y nada, ella ya está aquí nos esperando, la voy a añadir. A ver, un momento, que está fallando. ¿Por qué está fallando? Ah, ahora. Hola, sí, Ahora. buenos días. Yo estoy en Uruguay. Ah, en Uruguay, yo pensaba que era Argentina. Perdona. Sí, yo soy argentina, pero vivo en Ah, Uruguay, en Monte. la conexión va y viene, va y viene. A ver si Cosas que ahora, pasan. sí, a ver si ahora por fin decide quedar. Ahí va. Bueno, Alexandra, muchas gracias por la invitación. Mu- Muchas gracias a ti. Muy bien. Me parece que para ayudar a la comunicación y al ancho de banda podemos Ujú. sin superponernos en el diálogo para Ah, ayudar a la vale. comprensión. Si querés, empieza tú y después sigo yo. Vale, vale, mejor. Pues nada, pues quería que tú nos contase un poquito cómo ha surgido Criança Cibersegura, por qué decidiste transmitir información sobre el uso de pantallas, un poquito de tu trayectoria. Bien. Bueno, mi nombre es Ana Fischer, yo soy argentina, vivo en Uruguay. Me mudé embarazada de 8 meses a Uruguay. Y de profesión, de formación, soy licenciada y profesora en comunicación social. Nunca me sentí muy identificada con la profesión, Ah, eh, pero sí me dio muchas herramientas la comunicación social y ajá. siempre fui fanática de la tecnología. De manera tal que siempre todo lo que yo hacía, de alguna manera, por una cosa u otra, terminaba vinculada a la tecnología. Entonces trabajé en educación superior en Argentina como secretaria académica durante muchos años en distintos niveles, a nivel superior, digamos, a nivel universitario. Y siempre estaba vinculada con la tecnología. En una de estos tareas había una página que la hackeaban. Yo no tenía nada que ver con la página, pero me metía porque la parte de la tecnología era mi salsa, mi gusto, y resulta Ujú. que esta página la hackeaban, la hackeaban, la hackeaban, iban despidiendo a distintos programadores, contratando distintos hosting, y así yo me fui involucrando en lo que es la ciberseguridad.
sin querer queriendo, como dirían por acá el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Cuando yo me vengo a Uruguay con mi bebé y maternando, una amiga me dice, ¿se escucha? Ahora Se sí, corta un poquito. se Ahí corta, va. sí. Sí, estabas Decía diciendo que me... que te has mudado a Uruguay y hay Ahí una va. amiga tuya que estaba Bien. embarazada. Sí. No, ella tenía una bebé de 8 meses y un nene de Ah, 5 años en ese momento, y me dice, te corto porque le voy a dar el celular, el móvil, a mi ah, hijo de 5 años para hacer dormir a la bebé de 8 meses. Y ahí ujú, como que tic, 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 me cayeron un montón de fichas y dije, te tengo que dar un curso de ciberseguridad, porque un niño de 5 años no puede estar sin supervisión con un mm, dispositivo móvil, ¿no? ujú, Y así un poco es que surge Crianza Cibersegura, desde esa idea de explicarle a otras mamás puérperas o maternando en mil cosas cuestiones de ciberseguridad, no desde un lugar estrictamente técnico, desde la ciberseguridad. Así es ujú, que nace mi motivación para generar crianza cibersegura. Lo que ujú, sucedió en el camino fue que me pasó más o menos como lo mismo que me pasó con la maternidad. Yo tenía una ujú. idea de lo que era la maternidad, y después me desayuné que era otra bastante distinta y que era Ya. mucho más transformadora de lo que siquiera podía imaginar. Y con Ujú, Crianza Cibersegura me pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque yo empecé este trayecto pensando que la tecnología era una herramienta neutral. Bueno, sí, tenía obvio la conciencia de la industria que hay detrás, los millones que hay detrás, pero no lo veía mal necesariamente, y pensaba que dependía del uso y que en realidad lo que se necesitaba era educación, alfabetización digital. ujú, Eso es lo que yo pensaba. Lo que me pasó o lo que descubrí, como cuando descubrí la maternidad, fue que me empezaron a escribir mamás y profesionales del área de la salud, pediatras, fonodiólogas, diciendo, los niños están teniendo escaso lenguaje o retraso en la adquisición del lenguaje. Los niños no quieren jugar. Los niños no saben jugar. Hay niños de ujú, 5 años que no saben armar un rompecabezas, un puzzle. Los niños están haciendo berrinches, llegan al jardín de infantes llorando, irritables. Eh, Mamás que me escribían, se me fue las manos, mi hijo lo veo adicto, no sé qué hacer. Y entonces yo dije, ¿y esto con qué se soluciona? Porque una contraseña segura no nos alcanza, un filtro claro. parental no nos alcanza, que es lo que yo inicié la cuenta pensando que iba de ahí. Y me voy enterando que no tenía nada que ver con eso, que el problema era otro y que estaba ahí candente, ¿no? Y presionando y presionando, ¿no? Y las mamás empiezan a sentir quemadas, así la expresión, ¿no? Estoy quemada, no sé qué hacer, como que empezás a sentir que se te acortan los caminos, ¿no? Y por otro lado, una gran presión social de no pasa nada, todo el mundo lo hace, todo el mundo usa un montón de pantallas. Es Ujú, más, yo siento que los profesionales, muchos profesionales del área de pediatría y de expertos, no se animan a decir lo mal que hacen las pantallas por miedo a que la gente cambie el live, no claro. mire, Ujú, no lea el post y se enoje, ¿no? Es como, ujú, wow, estamos en una situación de mucho estrés. Entonces, ujú, bueno, al final te estoy contando un poco cómo fue como configurándose esta cuenta, que al fin y al cabo, a hoy por hoy, lo que, como en la maternidad, que uno nunca dice, ya está, ya llegué a donde te querías llegar y ya sé todo, siento
que va por entender cuáles son los efectos de las pantallas y cómo podemos hacer las mamás desde un lugar de calma, encontrar la calma a pesar de las olas, ¿no? Como si estuviésemos ante un mar con muchas olas, y decir, bueno, ¿cómo hago para bajar unos 7 metros, ¿no? A las profundidades Sí. de mi ser, para encontrar un eje y para poder dar respuesta a esto que parece que me tapa, que me ahoga, que me quema, ¿no? Eso Uhum. es un poco la propuesta de crianza cibersegura, que como ves no está tan clara tampoco, ¿no? Es como un poco ir surfeando ahí como el momento a momento y ver qué está Uhum. pasando. Pero sobre todo mi intención es dar información para que las mamás puedan, desde un lugar más informada, ampliar la mirada, tener más opciones y más estrategias a la hora de cada día decidir qué Uhum. hacer, porque al final Claro. tampoco hay una respuesta para decidir qué hacer todo el tiempo, Uhum. en todas las edades. Claro. Uhum. Isso é verdade. Varia muito dependendo da idade. É um tempo, é uma maneira de usar, é algo que tienes que estar pendiente. Y Tudo isso dependiendo vai también cambiando. o sea, reconociéndonos a nosotros también como parte de la naturaleza, ¿no? Nosotros no somos un Uhum. ser estático. Tenemos ciclos, ritmos, las mujeres tenemos 4 arquetipos durante nuestro ciclo menstrual, a veces estamos para afuera, a veces estamos para adentro, a veces tenemos energía, a veces no tenemos energía, a veces tenemos paciencia, É a veces verdade. no tenemos paciencia. Uhum. Entonces, es como que también reconocer eso nos da otra calma. Es decir, yo no soy mi no paciencia y tampoco yo soy mi paciencia. Yo en este momento tengo paciencia, en este momento no tengo paciencia, pero dentro de un rato voy a tener paciencia. ¿No? Como también permitirnos ese juego nos hace Uhum. como soltar un poquito y no tener que aferrarnos a una única estructura, a una única Uhum. respuesta. Claro, eso es. Pues nada, y bueno, como tú puedes imaginar, con la pandemia, con el confinamiento aquí en España y creo que en todas las partes del mundo, los niños empezaron a usar las pantallas pues de manera más desenfreada, porque claro, los padres Ujú, tenían que hacer teletrabajo y los niños en casa y fue un caos, ¿no? Ahora que estamos empezando, aquí en España pelo menos, ahora que estamos empezando a volver ao normal e aún así más o menos, porque mucha gente mm, acabó quedando con el trabajo, con el teletrabajo y hay algunos colegios que también siguen ujú, utilizando las pantallas. Total, que creo que hubo como un fenómeno que já havia ujú. ocorrido antes, pero com o tema da pandemia, pues foi muito mais Sí, forte que os niños agora estão pues muy, no diría dependientes, estão usando demasiado, estão muito mais tempo delante de sí. pantallas, especialmente em móvel, Ujú, iPad e ujú. similares, ¿no? Bien. Entonces, muchas veces los padres, las madres más bien, me mandan mensajes diciendo, no sé qué hacer, no sé qué, ya le he prohibido, ya le he quitado, pero parece que es peor, entonces le doy y ya no sé más qué hacer. ¿Tú crees que hay un equilibrio? Y cómo si sí, si hay un equilibrio, ¿cómo podemos llegar a él? Bueno, para mí es ampliar un poco la mirada y es un juego de ir a mirar adentro y a mirar amplio, ¿no? Es como Uhum, tenemos que jugar con lentes para mirar esta realidad y, no, y vernos como parte de un todo también, de un contexto, para ver qué está pasando. Entonces, uhum, antes de la pandemia, para que tengamos una dimensión, porque a veces sentimos que todo el mundo usa pantalla, pero a que todo el mundo le va bien. ¿No? Y que somos las únicas claro. que no sabemos qué hacer con esto, que nuestro hijo está como que no lo reconocemos. Entonces, antes de la pandemia, estaban ya las estadísticas, las investigaciones estaban señalando que, vamos a decir primero, que todos acuerdan pro pantalla, Uhum, anti pantalla, todos
acordamos que hasta los 2 años es cero pantalla. Esto estaba acordado desde el 99, digo, desde antes del 2000. Estaba acordado que Sí. cero pantallas y después se fue ratificando y ratificando y ratificando porque hay suficientes estudios concluyentes que un niño bebé para desarrollarse no puede estar expuesto a pantallas, no debe estar expuesto a pantallas. Que lo pueda hacer no significa que lo deba hacer. Entonces, ¿qué pasó? Antes de la pandemia, los bebés antes de 1 año estaban expuestos 50 minutos a pantallas, estadísticamente. Hasta los 2 años, de 1 año a 2 años, se incrementaba a 1 hora y media. A partir de los 2 años, 3 horas. Cuando era cero, para toda esa franja es cero. Esa es la realidad antes de la pandemia. Los niños a partir de 2 años a 5 años, 6, estaban expuestos alrededor entre 3 a 4 horas y media diarias de pantallas, contando televisión, iPad y algunos videojuegos. En general, en esa franja entre 3 a 5, 6 años, la estrella de consumo es la TV y son los dibujitos. Que los papás en general, las mamás, los papás, la familia lo ponen para, como en los tiempos de transición, ¿no? Como Sí. para que esté un ratito, etcétera. Pero ese ratito no es nada más ni nada menos que 4 horas y media. Cuando el niño a los 5 años, 6 años estabilizan el sueño y ganan en vigilia, es decir, están más horas despiertos, las estadísticas encuentran que esas 2 horas que ganan de vigilia, ¿a quién se las damos? A las pantallas. A las pantallas estamos dándole, a nosotras nos convoca de 6 a 12 en este live, pero para entender cómo venimos, ¿no? El proceso de cómo venimos, a los 6, 7 arrancan los videojuegos, en el caso de los niños varones, porque los varones tienen una tendencia a videojuegos y las nenas tienen una tendencia a consumo de redes sociales. Entonces, en general, por ejemplo, entra a TikTok, ponele. Capaz que no a los 6, a los 8. TikTok. ¿Por qué? Porque los papás lo ven inofensivo, porque dicen, bueno, está bailando, algo hace, no se mueve por lo menos, ¿no? Y entonces estamos hablando de niños que ya superan 5 horas, 5 horas y media. Cuando ya pasan los 12 años, Michel Desmourguet, este neurocientífico francés, dice que ya es la inundación, ¿no? Porque están pasando casi todo su día de vigilia conectados a unas pantallas con un promedio de 7 horas de consumo a 7 horas y media, de los cuales el 16 minutos se le dedica a la parte escolar, a los estudios, a lo académico. Entonces, como, vamos a ubicarnos donde estábamos antes de la pandemia. En ese lugar estábamos antes de la pandemia. Ahora, ¿qué pasó con la pandemia? La pandemia nos pasó por arriba a todos, a más de uno nos habrá pasado peor que a otros. Con mucho dolor lo digo, de hecho, porque nosotros también tenemos gente querida que falleció. Y entonces, ¿qué nos pasó? Lo que pasó es que las escuelas hicieron lo que pudieron y entonces se volcaron a la virtualidad. De hecho, yo soy profesora y soy especialista en e-learning. Hice una especialización en educación a distancia. Entonces, las escuelas se volcaron a la educación a distancia como pudieron, hicieron lo que pudieron. ¿Y qué pasó? Las familias dijeron, está en la escuela, como si estuviese el Meet, como si estuviese en la escuela, ¿no? Es horario escolar. Y entonces como que no lo contaron como hora de pantalla. Entonces el niño que ya estaba 6 años, que ya venía 4 horas de pantalla de consumo, le agregamos unas 4 horas más o menos, 2 horas más, ¿no? Es como... nos tapó la ola realmente. Ya estábamos con la ola tapada, ya estábamos. Pero con la pandemia, ¿y qué pasó? Yo, de hecho, escuché el otro día a unos médicos médicos que tienen mi respeto. Y sin embargo, ellos decían, bueno,
adaptémonos. Pero ¿qué pasa? El cerebro tiene cierta estructura y cierta evolución, y para adaptarse va a necesitar un par de decenas de miles de años para adaptarse. Entonces vamos a entender un poquito que para seguir mirando como qué hacemos en esta pandemia, cómo funciona el cerebro, para poder como ampliar la mirada y poder comprender qué le está pasando a ese niño, al margen de que esté haciendo Zoom con la escuela y que aparentemente no nos quede otra alternativa, para, a pesar de las circunstancias, poder generar estrategias que nos hagan bueno, nada, poder surfear un poco mejor la ola, ¿no? Como, Ujú. y eso, yo digo, no hay una estrategia fija, como es surfear, vamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa al cerebro de un niño, de una niña? Esto es en todas las edades, pero vamos a tratar de focalizar de 6 a 7. Un día normal, un niño se levanta, está al sol, se mueve, juega, tiene vínculos, se cansa, grita, bueno, se enoja, está bien, está mal, bueno, experimenta, explora, pero hay Ujú. mucho, de 6 a 12 hay un gran despliegue físico también, y inquietudes también de concentración, de lectura, es la adquisición, es la etapa de adquisición de lectoescritura, etcétera. Entonces, ¿qué Ujú. pasa? Cuando se va a acostar, descansa y se vuelve a levantar nuevamente con todas sus hormonas del bienestar activadas y vuelve a iniciar el ciclo. ¿Qué pasa con las pantallas? Cuando los ponemos a pantallas, todas las pantallas emiten una luz azul que nos recuerda, a nuestro cerebro nos recuerda el cielo. El cielo es el día. Nosotros tenemos una glándula pineal, que es nuestro temporizador primario, que de alguna manera es nuestro tempo, ¿no? Nuestro tempo que nos marca los ritmos y los ciclos, no solamente del ritmo de la noche y del día, sino de las estaciones del año. Nos va marcando las etapas de la vida también. De hecho, hay investigaciones en donde se hace un corte en la glándula pineal y quedan aros, como si fuese la corteza de un árbol al pasar los años. Entonces, esta Ujú. glándula pineal va a establecer ese tempo a partir del ritmo del día y de la noche. ¿Qué pasa? Las pantallas empiezan a desincronizar a partir de la luz a ese tempo primario, a esta glándula pineal. ¿Qué Ujú. pasa? La glándula pineal segrega una hormona que se llama melatonina, que es la que nos permite dormir. Cuando la melatonina se desregula, culpa de o a razón de estar teniendo clases o lo que sea, no Ujú. importa las horas que nosotros empleemos para lo que sea, se nos desregula la melatonina. Entonces, una de las principales características es que cuesta conciliar el sueño, el niño se duerme por agotamiento, el sueño no es un sueño de calidad y de ¿cómo es? De reestructuración, ¿no? Ujú. Del sueño, no se llega a los Ujú. ciclos de Descansa. Ujú. sueño y al tiempo de los ciclos de sueño correctos, entonces los niños además, como están sobreestimulados, está asociado a pesadillas nocturnas, Sí. terrores nocturnos, despertares, bruxismo, también durante la noche. Sí. Entonces es un sueño un poco cortado, ¿cierto? Y al día, a la mañana, como no hubo suficiente melatonina, no hay suficiente serotonina, que es la hormona del bienestar, que es la hormona que nos hace levantar y tener ganas y tener ideas, y está como arrancar el día, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tuvimos un sueño reparador. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tenemos un sueño reparador, nuestro cuerpo segrega otro tipo de hormonas para darnos como esa energía que nos falta. ¿Y Ujú. de dónde sacamos energía que nos falta? De otras hormonas que son importantes, como el cortisol y la adrenalina, que son hormonas que nos hacen ¡chum! Como ese combustible rápido para salir corriendo o defendernos. ¿Qué pasa? Ujú. Tenemos a un niño de 6 años que se está despertando con cortisol en sangre.
Entonces, por eso los despertares les cuesta levantarse, ya se levantan de mal humor. Otra característica es que están con la dopamina muy baja, entonces cuando se despiertan lo que piden es pantalla. Es una característica súper puntual. Se despiertan y ya te dicen quiero ver Sí. dibujito, quiero agarrar la tablet, quiero jugar. ¿Por qué pasa eso? Eso es si te pasa eso, es como se te tienen que prender todas las alertas. ¿Por qué? Porque ya hay una estructura que está marcada adictivamente en donde se baja la dopamina y como se baja, los circuitos de sensibilización, no voy a entrar mucho en eso, pero los circuitos de sensibilización se exasperan y tiran Ujú. más cortisol para pedirte Joder. que agarres en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando nosotros, ahora vamos a hablar de tiempos, cuando hablamos de tiempo de pantallas, no es que estamos hablando, las pantallas generan este efecto durante este tiempo, vamos a suponer una hora. Va a poner un uso súper regulado. Una hora de pantallas. Pero las Ujú. otras 23 horas también están actuando porque están desregulando nuestros ciclos circadianos, que son los ciclos del sueño, nuestra estructura endocrina, que son toda la parte hormonal, e incluso la musculoesquelética. Yo no Madre soy mía. médica, soy comunicadora Ujú. social, pero Ujú. tiene que ver con eso también, Claro. porque hay también todo un efecto de desplazamiento de no solamente todo lo que afectan las pantallas, sino todo lo que dejan de hacer por estar con las pantallas. Hoy ya les conté al principio que esos 2 horas de sueño que ganaban cuando tenían 6 años de estar despiertos, se las dábamos, se las agregábamos a las pantallas. Pero la naturaleza para que les dio 2 horas de vigilia más, para que se muevan, para que corran. ¿Por qué? Porque el cerebro está en desarrollo, no es un cerebro maduro. No me Ujú. quiero ir como muy lejos porque vos tenías varias preguntas, pero quería como contar No, un poco no, pero todo me este está encantando, panorama sigue. Sí, sí. Ajá. de cómo funciona. Y además, este tema para mí, una de las, como de las claves para que nosotras, como Ujú. se nos caiga una ficha, es comprender el sueño. Nosotros cuando Claro. dormimos, a veces los adultos sacrificamos mucho el sueño, y es más, le restamos importancia al sueño, y es más, hasta podría estar buenísimo no dormir y en vez de tener 24 Sí. horas y pasarnos 8 horas durmiendo, estar despiertos y vamos mejor, ¿no? Claro. Pero en Ujú. realidad Mucho. pareciera que el sueño es un tiempo de inactividad, de no acción, de no hacer nada. Sin embargo, las investigaciones muestran que uno puede comparar un cerebro despierto y un cerebro dormido y no podría distinguir en qué momento, cuál de los dos, si no te contara, cuál de los dos está despierto y cuál de los dos está dormido. ¿Por qué? Porque el cerebro hace muchas cosas mientras duerme. Entonces, Michel Desmourguet pone un ejemplo para entender el sueño y es como que si nuestra cabeza fuese una gran tienda, supongamos, de ropa en momento de liquidación y abre las puertas. Cuando se levante viene toda la gente y agarra la ropa y entonces y tira cosas al suelo y desordena y ahí la gente compra, Ujú. etcétera. Pasan un montón de cosas en la tienda. Ujú. Pero la tienda tiene que cerrar en un momento, hacer la caja, ¿no? Sí. Como un balance de qué pasó, Ujú. levantar las cosas del suelo, volverlas a poner en su lugar, tirar Ujú. lo que nos sirve, limpiar. Ujú. Un poco eso es lo que hace nuestro cerebro y nuestro cuerpo, no solamente a nivel mental para procesar e integrar lo que se vivió durante el día, sino como también trabajar en nuestra parte inmunológica, ¿no? Para, Claro. para poder volver a tener la tienda abierta al día siguiente. Y eso es un poco lo que hace nuestro cuerpo. Es un gran momento de reparación, de Ujú. reestructuración y de crecimiento y donde funcionan las hormonas del crecimiento, porque no nos olvidemos que estamos hablando de niños que están creciendo. De hecho, Claro. mi hija tiene 4 años y a veces la veo y digo, vos creciste anoche, ¿no? Tenés Es la cara verdad. distinta, ¿no? Es que es verdad. Ellos crecen por ¿No? la noche, es increíble, es muy fuerte, sí. Crecen por la noche. Ujú. Y esta desregulación endocrina afecta a las hormonas de crecimiento también.
Entonces, que no estamos hablando de solamente las horas que están frente a pantalla, sino de toda esta desregulación hormonal que se produce en realidad en sus 24 horas, porque es una desregulación profunda. De hecho, la psiquiatra Victoria Dunkley escribió un libro que se llama Reinicia el cerebro de tu hijo. En este libro, ella esto es una psiquiatra estadounidense que ella trabajó con adolescentes y jóvenes, y ella lo que encontró es que las pantallas en realidad llevan a trabajar al organismo en partes primitivas del cerebro de lucha o huida únicamente, desregulando, generando una desregulación y una desorganización general del organismo y de la mente. Entonces, lo que ella encontró para volver a ordenar, permitirle al cerebro y al organismo y a las hormonas volver a organizarse, volver a sus ciclos, es hacer un detox. Ella le llama programa de reinicio, que es quitar las pantallas durante 4 a 6 semanas para permitirle al organismo volver a desinflamarse de alguna manera y volver a trabajar integradamente tanto el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, como trabajar en nuestras áreas prefrontales, que es el cerebro nuevo, pero es donde se trabaja el habla, el razonamiento, la comprensión de la empatía, bueno, todo aquello que nosotros queremos para nuestros hijos, porque nosotros como mamás, como papás, no solamente estamos esperando que nuestros hijos sobrevivir a la maternidad, a la paternidad, ¿no? Porque al final pareciera que si nosotros nos conectamos con qué queremos para nuestros hijos, cierro los ojos, qué quiero, y me conecto con mi corazón, y bueno, ahí empiezo a decir, bueno, yo quiero que sea una mujer feliz, que pueda desarrollarse plenamente, que pueda decir que no cuando lo tenga que decir, que, bueno, etcétera, que se anime a explorar, a descubrir, y me emociono pensándolo. Y sin embargo, en el día a día estamos sobreviviendo, en realidad, a la maternidad, a la hora de la comida, a la hora del baño, a la hora de hacer los deberes. Entonces, ¿qué pasa? Para no solamente sobrevivir, sino lograr que nuestro hijo, nuestra hija, progrese, necesitamos ayudar a integrar el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, que son nuestros cerebros antiguos, con el lóbulo prefrontal, que está en construcción y que va a estar en construcción hasta pasados los 20 y tantos años. Entonces, ¿qué pasa? En esa integración es que nosotros podemos enseñarle empatía, que pueda aprender a leer, a escribir, que pueda aprender a concentrarse, que pueda aprender a fluir, digamos. Por eso me gustó mucho tu propuesta de María Montessori, porque una de las primeras preguntas que yo me hice cuando estaba haciendo esta cuenta fue, ¿qué diría María Montessori de las pantallas? ¿Qué nos diría, no? Y Yo creo que María Montessori es muy a lo material, ¿no? A la sensorial, sí. experiencia. Y entonces, y esa experiencia que nos permite una integración del cerebro, nos permite trabajar nuestro lóbulo prefrontal e integrarlo con nuestras partes antiguas para desarrollarnos. En cambio, ¿qué pasa con las pantallas? Si yo entro en un flujo de solamente trabajar en el lóbulo, en el cerebro reptiliano, y solamente estar reactivo de lucha-huida, exasperando el sistema de recompensa de manera antinatural. Ahora me estoy yendo como re técnica, pero es como que tengo que explicar muchas cosas para entender qué es lo que pasa, porque si no simplemente nos quedamos, puede mirar Peppa Pig, o puede mirar Bob Esponja, o puede mirar una peli, y nos estamos como perdiendo, como eso, como que estamos ahí en las aguas arriba, y necesitamos como bajar a otro centro para desde ahí decir, bueno, a ver cómo hago. Perdón, me fui como charlando. Pueden hacer yo preguntas también. Porque estaba todo interesante que yo también fui al mismo ritmo.
Pues sí, no, tú has dicho de Montessori, ¿no? Yo creo que si María Montessori pudiese ver de cómo estamos el mundo de hoy, en lo que se refiere a las pantallas, yo creo que a ella le iba a parecer increíble porque él era una científica, ela era una persona totalmente a favor de la tecnología, entonces yo creo que a principio le iba a parecer una cosa maravillosa, pero pero a la vez ela iba a decir, pero ¿qué estamos haciendo con los niños? Y con nosotros mismos, es que estamos extrapolando, porque es muy, muy, muy importante los primeros años, y no solo en los primeros, porque queda mucho en la cabeza de la gente que, que es importante el sensorial cuando los niños son pequeñitos, cuando tienen 2 añitos, 3 añitos, 4 añitos, y no es. Y no lo es. También cuando ellos crecen, incluso en la etapa de adolescente, sigue siendo importante el trabajo con la mano, el trabajo Ujú, sensorial, el trabajo con el mundo, con la tierra, con la arena, con ujú, piedra, con animales. Todo el apelo sensorial es que va cambiando, claro, a medida que vamos creciendo, va cambiando la necesidad sensorial y todo eso. Pero sí, siempre es necesario. María ujú, Montessori ela dá muita importância à mano. Ela sempre disse: a ujú, mano é o órgão de inteligência do ser humano. E algo que depois se foi comprovar anos mais tarde, como ela tinha razão, não? ujú. A Sí, neurociência sí. comprovou que está totalmente ligado. E quando estamos usando tantas pantalhas, tanto videogame, tantas redes sociais, desconectamos com isso. Ujú. La pregunta, en el Uhum. fondo, me imagino yo que si hay alguien que está escuchando desde el principio, a ver, ¿hay alguien Sim. que está escuchando desde el principio? Pois hay Voy a 20 preguntar personas con para, nosotros, es capaz para, que sí, ¿eh? a ver si están escuchando desde el principio. La pregunta en el fondo, me imagino yo, es como, ¿y qué hago? ¿No? Claro, Porque es porque como, es lo que todo el mundo pregunta, ¿qué hago? Mi hijo no para, yo ya le he quitado, ya le he vuelto, ya le he vuelto a quitar. Y a veces ni yo sé lo que decir a esa madre, porque yo también vivo. Nosotros todos estamos viviendo ese momento y digamos así, sin estar preparados, ¿no? Fue una cosa que nadie estaba preparado. ahí ponen que sí, que están desde el Ah, principio. sí, Marys. Muy bien, Y a otra bien, persona bien. antes de Está, Marys ahí la también vi a había dicho. Andrea, Alfie que Andrea, charlábamos la sí. vez pasada. Tito, sí. Están todos desde el principio, sí. Eh, ¿Qué hacemos? ¿No? De hecho, hace un tiempo yo hice una encuesta y en parte de la encuesta, la última pregunta que me divertí muchísimo era, si nos juntáramos a tomar un café, ¿qué me preguntarías? Era como, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo Madre mía, haces? Era la pregunta. es Bueno, verdad. y en realidad se me ocurrió pensé esto, que me iban a preguntar esto, y se me ocurrió un juego para proponerles, que no sé cuántos minutos tenemos, pero no sé si se ve. Bastante, sí. Ah, sí, se ve, son nueve Es como un puntitos. cuadrado Ajá, de 9 puntos, no sé si lo conocen. yo no. Es un, de vuelta lo muestro. Pueden, Sí. la propuesta es que lo dibujen en un papel ahora mismo, mientras estamos Ah, conversando. Tres sí. puntos, 3 puntos y 3 puntos forman un cuadrado. Ajá. Lo que tienen que hacer con ese cuadrado es tratar de unir todos los puntos sin levantar el lápiz en 4 líneas, con 4 líneas. Uf, yo ya Yo, digo que yo no sincera, juego así. yo, yo no quiero mentir porque si no, viste, me voy a Ah, hacer la cra y no ah, quiero mentir, pero a ver si lo ah, tengo. Yo estuve jugando anoche, ah, les voy a mostrar las primeras que hice. ajá, Y hice cualquier cosa, digo, ¿no? Yo también dibujé cualquier cosa, no encontraba la ajá. solución. Sigan buscándolo, si se animan, están jugando, 4 jueguen. líneas. 4 líneas. Desen un minuto para Sin por lo soltar. menos 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos, 4 líneas sin levantar el lápiz, uniendo todos los Ah, puntos. pero tiene que unir.
Bueno, entonces yo lo Uniendo que todos los quiero, puntos artificios. están Yo haciendo solo el conseguí lo ejercicio, díganme, básico. Yo conseguí el hagan básico. los cuatro, claro, pero son cuatro y tenés que unir todas las líneas. Ah, Entonces yo ya. creo que este ejercicio de los 9 puntos lo leí en el libro Vivir con plenitud las crisis de Daniel Siegel, perdón, Ajá. de John Kabat-Zinn. Ujú, Y él lo que dice es que lo que pasa es que en general la gente, todos, yo, vemos el cuadrado inicial sí, es verdad. y implícitamente, únicamente pensamos que hay que resolverlo desde ese cuadrado. Es interesante esta técnica. Pensamos que solo hay que ver el cuadrado. Y la Ujú, respuesta quiero a ver, buscarlo por acá, es que, a ver si lo puedo hacer en cámara, que esperen, que para resolver esto hay que ir para abajo, ajá. salirse, unir estos dos, Ah, salirse, unir estos, llegar hasta acá y bajar. ajá. Esa es la respuesta. Entonces, Fíjate. ¿cuál es la Joni, respuesta? nunca había pensado en eso. ¿Cuál es la respuesta? Que nosotros nos autolimitamos creyendo que tenemos solo un campo de acción. Y el campo Sí, de acción no solamente son esos puntos, sino es también alejarnos del contexto, ¿no? De esos puntitos y pensar que en todo nuestro campo de acción es toda la hoja, ¿no? claro. Salirnos para encontrar la respuesta. Me pareció tan gráfico esto de que cuando nosotros, las pantallas, lo que nos hacen es exasperar nuestro sistema de estrés. Nuestro sistema de estrés es ponernos en un lugar reactivo. Ujú, Reaccionamos en piloto automático y en nuestro sistema de estrés no vemos soluciones. Es como, no doy más, estoy quemada, no puedo con esto, estoy agotada, todo el mundo lo hace. Y es como la frustración, el enojo, la pelea con la pareja, la pelea con los abuelos, la pelea con todo el mundo y decir, no puedo seguir peleando, no tiene solución esto, ¿no? Y es un poco también la mirada de muchos profesionales que dicen, no les podemos pedir a la gente que deje de usar pantallas porque ya están instaladas y porque ya estamos en este cuadrado. Y mi sí. propuesta es, o lo que yo entendí, es que las pantallas en realidad lo que están haciendo es exasperar nuestro sistema de estrés. Nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo Ujú, regulado por el hipotálamo que nos hace estar en un sistema simpático, que es el sistema de estrés, de alerta, de reacción, o podemos estar en el sistema parasimpático, que es el de calma. En general, en el sistema de calma nosotros podemos digerir, podemos, bueno, comer, podemos reproducirnos, tener relaciones sexuales, podemos pensar a largo plazo. Nuestro ujú, sistema de calma está relacionado con un momento en donde todo nuestro cerebro está integrado. Trabaja mucho el lóbulo prefrontal en nuestro sistema de calma. ujú, Cuando nosotros nos sentimos atacados en estrés y con un cuadrado sin salida, nos vamos al sistema simpático, que es un sistema en donde ya no vemos alternativas y la única forma es o luchamos o huimos o nos paralizamos. Ese es ujú, nuestro sistema de nuestro cerebro reptiliano, que no se integra con el lóbulo prefrontal. Entonces, ¿qué? Para mí la solución o la apuesta a las pantallas es entender este circuito, que no solamente a mi hijo lo estoy llevando a trabajar en áreas primitivas del cerebro, sino que yo estoy permanentemente trabajando desde ese lugar y entonces la única manera que tengo de solucionar esto es desde un lugar reactivo, desde un lugar de piloto automático. Entonces, ¿cuál es la opción? Es tomar estrategias y opciones que se vienen trabajando hace muchos años para salir del estrés, en realidad. Entonces, ¿qué hacemos?
primero entender eso, que tenemos que salir de ese piloto automático, de ese momento reactivo, entender que yo no soy, o sea, en el John Kabat-Zinn, que es un médico que trabaja toda la parte científica de por qué meditando se puede, los beneficios de meditar los demostró científicamente, ¿no? Ujú. Hablando de las ciencias y de María Montessori, que era una científica, yo estoy segura, ella vivía en la India, ella tiene Sí. reconocimiento de esto, de cómo Ujú, trabajar desde el sistema parasimpático, ¿no? Del sistema de calma. Entonces, ¿qué es ujú. lo que hay que hacer? ¿O qué es lo que podríamos hacer? Primero, siempre conectarnos con nosotros y darnos cuenta de no identificarnos. Nosotros somos un cuerpo, pero tenemos pensamientos que van por un lado, imágenes asociadas a esos pensamientos, sensaciones corporales asociadas a esos pensamientos y a esas imágenes, y tenemos nuestras acciones a partir de esa lectura que hacemos de los pensamientos, de las imágenes asociadas a los pensamientos y de las sensaciones. Entonces, lo que podemos hacer, mi propuesta es que las mujeres hagamos un trabajo de meditación. Recomiendo a Mónica Felipe Larralde con la relajación del útero para conectarnos Ujú. con nuestro centro energético. Parece una locura lo que estoy diciendo, pero es como necesitamos salirnos desde ahí arriba de toda esta cosa y bajar a nuestro cuerpo y conectarnos con nuestros cuerpos y Ya. con nuestros Ujú. ciclos menstruales, eh, para integrarnos nosotras, a nosotras mismas, cuando hice esta relajación del útero es una práctica que lleva muchos meses, que dura tan solo 10 minutos, pero hay que sostenerla todos los días. Y por el otro lado, empezar como también, ¿no? A salirse de la línea, ¿no? Para poder resolver este cuadrado. Y en el caso de los chicos y de las chicas, si la cosa se fue muy de las manos, si estos signos que yo mencionaba, Ujú. irritable, que llora mucho, que ni bien se despierta pide pantalla, que perdió el interés por el juego, que tiene escasa tolerancia a la frustración, que se lo ve apagado, lo que hay que hacer es un detox de pantallas para los chicos, sacar las pantallas por 4 a 6 semanas. La parte reactiva nos va a decir, no, no puedo, no se puede, no se puede, y ahí se nos corta la respiración. Pero yo digo, inspírense en los testimonios que hay en mi cuenta de decenas de familias que lo han probado. Y yo ahora pongo un formulario para los que me vienen con los testimonios, lo completen, y hay una pregunta que pongo, en una palabra, ¿cómo describirías el proceso de detox? Y entonces aparecen palabras Listo. que me Ujú, sorprendí, transformadora, ujú. feliz, reveladora, ¿cómo era? Bueno, hay un montón de palabras. Bueno, feliz Sí. había una. Me parece que es esto, ¿no? Como de pronto te salís del cuadrado y decís, wow, funciona, ¿no? Y Ujú. entonces, ¿qué pasa? En pocos días el cerebro del niño va a reposar y se va a conectar con el juego, va a poder dormir mejor, va a estar de mejor humor, va a estar más creativo, no va a estar tan demandante, empieza a tener momentos de juego solo. En el caso Sí. de los escolares, clarísimo cómo mejora a nivel Mejora escolar, mucho. empieza a Ujú. leer, empieza a tener motivación, que es una motivación intrínseca, que María Montessori trabaja permanentemente Sí, con ese maestro interior, exactamente. permanentemente con ese maestro. Entonces, Ujú, eso, si nosotros estamos solo en estrés, no podemos. Eso es lo que pasa. Entonces hay que conectarse con ese maestro interior, que también los adultos lo tenemos. ujú. Entonces, bajar, primero hacer un detox, si la cosa estaba muy grave, digamos. Y después hay pequeñas estrategias que sirven, por ejemplo, en negro, para que no nos... no pensar que el tiempo de Zoom de la escuela, de Meet de la escuela, es un no tiempo de pantallas. Entonces, si no nos queda otra, si estamos en pandemia y tenemos que asistir a clases virtuales, que asistan a sus clases virtuales y solo a sus clases virtuales. Y Claro. ta, no más. Ujú. Ni tele, ni
Play, ni Wii, ni mensaje de texto, ni videollamada. Ya pasó tu tiempo de pantalla. ¿Por qué? Porque tu cerebro, si no, queda sobreestimulado y no tiene Sí, la capacidad de es verdad. trabajar y de procesar toda Ujú, esta cantidad de información que te está llegando. Entonces, ujú. ¿vos qué necesitas? Vos necesitas jugar, necesitas correr, necesitas pensar, necesitas jugar con tu hermanito. Había una pregunta que no sé, creo que me la hiciste tú, de qué pasa con los hermanitos que tienen Sí, distintas edades. ujú, fui. Para ninguno pantalla. Lo mejor en la edad adulta, lo que cimenta la relación de hermanos es que la mayoría de nuestros momentos hayan sido de vínculo. Si la mayoría de nuestros momentos fueron de frialdad o no vínculo, porque uno estaba en una pantalla y otro estaba en otra, ese vínculo, esa oportunidad de vínculo que había en ese momento determinado, en esa etapa, ya no va a estar. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que el hermano, son maestros entre sí. El chiquito le enseña al grande y el grande le enseña al chiquito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A mí en los testimonios me dicen, está más cariñoso conmigo, juega más con el hermanito, se la ujú, pasaron horas jugando a X, a los autitos, se la pasaron horas armando Legos. Es porque toda la vida, porque nosotros evolutivamente hemos evolucionado para ser seres sociales, porque esto es otra. Pensamos que el cerebro es un cerebro único, ¿no? Como pensamos que somos solos, pero nuestro cerebro es nuestro cerebro en tanto se relaciona con otro ujú. cerebro. Claro, Somos ujú, es seres verdad. sociales. No se desarrolla solo, se Ujú, desarrolla con un otro. Y exactamente. bueno, y con esto más o menos termino, ya no sé cuánto vamos de charla. Pues ya va a dar una hora y no parece, ¿eh? Porque estaba todo interesante que yo no me ha hecho largo, de verdad. ¿Qué iba a decir? Tú has dicho de Michel Desmoulins, yo estoy leyendo su libro también de la fábrica de los cretinos digitales. Y bueno, estoy todavía al principio y me parece muy interesante cómo él compara con la industria del tabaco, ¿no? De lo que toda esa industria de las pantallas, de los videojuegos y etcétera, ¿no? Porque él trae diversos ejemplos de la media, Ujú, eh, como que queriendo decir que no es para tanto, que es un exagero y que es mal y que les ayuda y que mira, es que son ujú, activos digitales, es que el cerebro ahora es distinto y no sé qué, no sé cuánto. Y él ujú. empieza a comparar eso también con la publicidad de los cigarrillos, como, Sí, yo, como yo a fue eso él mismo. no quiero Ajá. entrar porque si no me quedo una hora más, pero voy a responder acá las preguntas de las Sí, muchachas y acá sí. una mamá pregunta, mi pregunta es, mi nena ahora es cero pantallas, pero si papá hace videollamadas porque no vive con nosotras, ¿qué sería lo ideal? Sí. Decime la edad, pero yo entiendo que si es cero pantallas es muy chiquita, debe ser o menos de 2 años o por ahí. Ujú, Y lo que yo te diría, yo tengo un post viejo, pero que son 13 tips para videollamadas con ujú, chiquitos. Entonces, en principio es como vos decís, primero, como Montessori, observar, ¿tiene ganas ahora mismo de hablar con el papá? ¿Le estás interrumpiendo el juego en ese momento de la videollamada? Cuando, como que también estar, ¿no? Porque de pronto yo he visto ujú. en momentos en la plaza donde el niño está jugando y dice, ay, te llama tú no sé quién. Déjalo al Ya, niño tranquilo, por Dios, está jugando al aire libre, no sea mala. es verdad, eso ocurre mucho. Interrumpimos. Ujú, Entonces, no interrumpamos. Entonces, si tienen ganas de hablar con el papá, hay también estrategias, yo lo sigo usando con mi hija, porque yo hago videollamadas con mi hija, ujú, pero es que nunca tenga el dispositivo en mano, no le habilites el dispositivo en mano. Puede quedar el móvil en un lugar fijo con un sostener, que quede sostenido, que se pueda ver la situación del juego, que el niño se pueda mover, etcétera, y que tenga real interés en la llamada. Los minutos o los segundos que realmente tenga interés en esa llamada. La ujú, configuración de espacio y tiempo no está. ujú. Entonces, realmente va a ser
poco comprensible para el niño. Entonces, cuanto menos ratito esté, va a ser de más calidad para los dos. Entiendo que cualquiera va a querer mirar más que unos segundos. Si es un adulto, te morís de ganas de ver al niño. En ese caso, se puede dar la vuelta a la pantalla y seguir en la videollamada sin que el niño esté en situación videollamada. No sé si se entiende la diferencia. Uhum, Entonces, eso me parece importante. Y otra cosa es que yo recomendaría que uses la videollamada en blanco y negro. uhum. Interessante isso, Ana. É, Porque bo- eh, en escala de grises para no activar toda la parte de dopamina que se activa a partir de los colores. Eso es lo que uhum, haría. vale. Uhum. E en el caso Después, de los niños perdón, mayores. acá preguntan libros recomendados. Ah, Voy a recomendar el mío primero, pero no por recomendarlo, sino por acortar tiempos. Yo tengo un ebook que se llama 26 ideas de juego antipantalla, que además uhum, de las ideas de juego, en realidad es una recopilación ahí un poquito de argumentos de qué es el detox y de recomendaciones de libros, que son varios. Entonces, uhum, libros, y el ebook es gratuito, tiene 19 páginas, nada, no es un libro, pero sí es uhum, una primer guía para el que está interesado. uhum, Y libros es La fábrica de cretinos digitales de Michel Desmourguet, el libro que estaba diciendo, Reinicia el cerebro de tu hijo, de la psiquiatra Victoria Dunckley. Y después me gusta otro que para recomendar niños, Pantalla, de Nicho Las Cárdaras, que también está muy bueno. Pero uhum, empezaría por el de Victoria Dunckley, por ejemplo. uhum, Es que uhum, hay mucho para leer, muy lindo uhum, también, ¿no? uhum. Perdón, me estabas diciendo justo que están llegando las preguntas. Sí, no, es que quería saber cómo a mayoría de las seguidoras de nuestros momentos Montessori tienen hijos de 6, 7, 10 años. Dentro de esa etapa, ¿cómo que podríamos hacer? Así, por ejemplo, pues más o menos como el ejemplo de la pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo podemos hacer con el momento de la videollamada, con el colegio? Porque, claro, es que esto es muy complicado. Porque, por un lado, nosotros tenemos el conocimiento, sabemos que no es bueno, que tenemos que favorecer más la relación. Pero por otro lado, ellos están en el colegio, ellos están con otros niños de su edad que están allí, ta, 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 ta. Y luego ellos se sienten los raros. Yo digo eso porque pasó eso con mi hijo. Él al Sí, principio se sentía un poco bien, raro porque era uno de los pocos que no usaba pantalla. Él empezó a usar pantalla con la pandemia, porque ahí fue... bien. Y Bueno, yo justo en este preciso momento estoy acompañando así como semana a semana mamás con niños de 12 y 9 años, que es como me parece como que son las etapas ahí más desafiantes, complicadas. ¿no? Sí. Y lo que con estas familias lo que hicimos es, primero el detox, como que en algún punto es innegociable. ¿Por qué? Porque si no estás trabajando con un cerebro, no puedes acordar con tu hijo, porque está en un área muy primitiva, está con su sistema de recompensa totalmente desregulado por la dopamina y el cortisol, y no es cuestión de voluntad, es fisiológico. Entonces no vas a poder pasar de estar 5 horas con la Play a que vos le expliques y llegar a firmar un contrato. No funciona, probalo. Por ahí está bueno probarlo para darte cuenta que no va a funcionar. Eso es lo que pasa, no funciona. Entonces necesitas hacer un detox. El detox en esta situación de pandemia y en esta situación de videollamada, de Meet, de escuela, yo lo que diría es, hacelo igual, tratando de ver qué parte de la escuela se puede evitar, ¿no? Qué parte se puede imprimir, qué parte se puede hacer en papel, y que cuando sean las reuniones, que sean las reuniones, pero ojo, porque las reuniones del Meet están asociadas con un montón de pantallas abiertas en paralelo. Esas pantallas abiertas en paralelo, Sí. afuera, ¿cierto? Uhum. Porque una de las muchachas me decía, pero es el Meet más Roblox.
más la ventana de Roblox al lado. Exatamente. Entonces, Claro. no nos compremos el cuento de que es inevitable, no, la escuela es la escuela, saquemos la parte de videojuegos, saquémosla. No va, los videojuegos se puede llegar a jugar a videojuegos a partir de los 13 años, media hora salteado, 3 veces por semana. Esa es la recomendación de los videojuegos. Madre mía. Porque si no, estás generando, no puedo hacer otro live de otra hora, seguir contando, pero Es que está tan bueno. realmente Sí. hay que entender el circuito de recompensa y lo que está generando en ese cerebro, porque además una vez que las neuronas que se conectan juntas y trazan caminos y se refuerzan esos caminos, nunca más se van. Entonces, el camino adictivo ¿por qué? Porque es de altas dosis de dopamina, y esas altas dosis de dopamina solamente se generan a partir de altas dosis de estímulo que no están en la lectura de un libro, en cuestiones naturales, digamos, no se adquieren naturalmente haciendo otras cosas. Sí. Ese cerebro va a necesitar esas altas dosis de dopamina. Entonces el cerebro no distingue si hoy es Roblox, mañana es TikTok y pasado es alcohol o sexo. ¿Se entiende? Porque esas vías ya están trazadas. Entonces hay muchas investigaciones que hablan que cuanto más chiquito inicien el consumo de pantallas súper estimulantes, lo que Sí. estás generando es abriendo el camino, propensando el camino para que cada vez sea más alto el consumo. Entonces empezamos por algo chiquito, abrimos la puerta y después se nos va de las manos. Entonces, la Claro. verdad, ¿qué hacemos es, hagamos un detox, informémonos, porque tampoco, bueno, con una hora de vivo no se resuelve todo, hay que sentarse Claro. a leer, pero Sí, sobre por supuesto. todo hay que sentarse a conectar con nosotras, porque si nosotras estamos en estrés, si estamos reactivas, no vamos a poder. Es ¿Por verdad. qué? Porque nos decimos cosas feas a nosotras. Nos culpamos, nos responsabilizamos, pero desde un lugar feo y no nos sentimos como autorizadas para decir no, no nos Es verdad. sentimos como nos corremos del lugar donde nosotras tenemos que estar. ¿Por qué? Porque no nos estamos teniendo confianza ni paciencia a nosotras mismas. Entonces hay como que cultivar ciertas actitudes que son la paciencia, que son la confianza, ¿qué es esto de la paciencia? Bueno, me voy, pero es como decir, no podemos acelerar procesos, entonces entender que nuestro hijo, esta cosa adulta de querer que nuestro hijo esté todo el tiempo como completándole los tiempos, ¿no? Que no se pueda aburrir, que no pueda, le tenemos ese miedo al vacío, al aburrimiento, que tampoco está Claro. bueno, que tampoco nos hace bien, porque nos estamos poniendo en un lugar que no es el nuestro. Entonces, si nosotras conectamos con nosotras, también podemos conectar con ellos. Ellos están más fisiológicamente habilitados y capacitados para conectar consigo. Entonces, cuando Claro. sacamos las pantallas, naturalmente se produce esa conexión. Ha vuelto, ha vuelto. Ah, no, lo que decía es esto, ¿no? Como que hay que regular y no hay que tener miedo a regular, porque nosotras consuman alcohol, regulamos que no consuman marihuana, regulamos que no consuman contenido pornográfico, que a los 8 años están iniciándose en consumo pornográfico, a los 8 años. Queremos regular, no nos queda Ya. otra. Oh, se Claro. corta, qué A ver, pena. Ana, tenía aquí una pregunta. Me pasa que vivo en el campo, hija única, y las videollamadas y Roblox es el momento en que tiene contacto virtual con otro niño y sus amigos. Ya no sé qué hacer. Sí, eso también Sacale es lo que pasa. Roblox, sacale Roblox. Eso no es vínculo, no es eso.
digo que Roblox no es vínculo con amigos. El vínculo con amigos es mirarnos en los ojos. Entonces, si yo vivía en el campo, yo vivía en el campo, desde chiquita hasta los 17 años viví en el campo. Y te puedo asegurar que desde la mañana hasta la noche tenés actividades para hacer, aunque no Sim. tengas actividades que te las regule el adulto. Uhum, Entonces, y que son súper estimulantes y estructurantes del cerebro. uhum, Entonces, que haga regular la parte escolar y saca los videojuegos, porque los videojuegos no son vínculos, son adictiva en ese dopamina que no vas a poder bajar. uhum. Vale, também, Perdón, se se é corta, aquela no sé si se conexão vai, escuchó. vai e vem. Me está perguntando também o que passa com as películas. Alguma pele algum dia por semana? Televisão, Netflix, etc. Mirá, eso lo que decíamos al principio, Uhum, surfía la ola. Con las mamás, que yo estoy haciendo el acompañamiento, pasaron por distintas etapas. Algunas que al principio es como si veníamos con mucho consumo, no puedes de pronto a nivel familiar decir nunca jamás se va a mirar, no, y de pronto miran los fines de semana. Y otra se dio cuenta que igual mirando los fines de semana los chicos se desregulaban durante los 3 primeros días de la semana, lunes, martes y miércoles estaban todo el tiempo quiero más, quiero más. Entonces dijo, ahora sacamos la de los fines de semana. Es como surfear la ola, ¿no? Pero uhum, entendiendo desde esto, desde un lugar consciente y en calma, sin ser reactiva, uhum. qué es lo que está pasando y entonces permitirse fracasar, permitirse experimentar. Pruebo, vamos a probar. Se corta. Bueno, Se corta cada vez por Alessandra, tres. Creo que vamos a se tener nos que corta y ya interrumpir está. porque Queda ya no muy está largo, indo. si no. Sí, y ya estamos 1 hora y 10 minutos hablando. Pues nada, Ana, muchísimas gracias por tu entrevista. Fue de verdad, del fondo del corazón, fue súper interesante. No me ha hecho largo. Podríamos estar aquí horas y horas y horas, pero sé que no podemos. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por compartir tu conocimiento. Y muchas gracias también a todos a que han estado asistiendo la entrevista. Se va a quedar guardada en Instagram TV de nuestros momentos Montessori. Y nada, Ana, que sepas que aquí tienes una casa. Espero que esta sea la primera de muchas otras entrevistas, de muchas colaboraciones, porque me ha encantado, de verdad. Y es un Muchas tema muy gracias. rico, es un tema muy rico, de mucho interés. La gente está muy preocupada y creo que vamos a necesitar hacer más entrevistas en el futuro. Sí. Sí, sí, Vale. sí. Yo trato de hacerlo también con mucho amor y siempre digo al final de las entrevistas que si alguna mamá se movilizó por esto que escuchó en el espacio y en el tiempo, porque a veces es en directo, a veces en diferido, y Astox, que después me escriba y me cuente la experiencia, porque también salir de este cuadrado es ver que otras familias también lo han hecho y cómo les ha ido. Uhum, Entonces, es como hay que ser agradecidos y devolver en amor sin más que con la intención de inspirar a otros, ¿no? Entonces uhum, siempre me pasa, te escuché en tal vivo y desde ahí no sé qué, y ahí empiezan como los relatos. Así que bueno, también uhum. si hay mamás que o han hecho el detox o han experimentado esto y les ha servido, escríbanme para contar, para que podamos como también ser multiplicadores de este mensaje, de salirnos, ¿no? De ese cuadrado y de dejar de estar tan reactivos y de pensar que no tenemos opciones. Uhum, vale. Ana, como podemos encontrarte? ¿Tú tienes blog, web? ¿Cómo que Yo podemos entrar en tengo contacto? Crianza Cibersegura, que estoy en Instagram fundamentalmente, y bueno, mi página web, que es
Se corta, péssima conexão. Sí, sí, me estabas se diciendo que corta. Sí. No, te estás en decía que está Instagram, la tienes tu página, está web. el ebook y bueno, y cada tanto hago ediciones del programa más largo, en todo esto, en esto de mirarnos, ¿no? De una búsqueda interior un poco más, no sé Profunda, cómo decirlo, más amorosa, más más amorosa. profunda, que al final sirve para la vida misma, ¿no? Ujú, seguro que sí. En Pues, YouTube no, no estoy en YouTube. ah, pues nada, Ana, pues muchísimas Bueno, gracias por todo, que tengas un feliz fin de semana y espero contar contigo en otras veces en el futuro, ¿vale? gracias, gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.